Buenos días, en este video hablaremos acerca de la Organización Mundial del Comercio. Esta organización nace en 1995, lo que la convierte en una de las organizaciones internacionales más jóvenes. Es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Así pues, aunque la OMC es una organización relativamente joven, el sistema multilateral de comercio establecido originalmente en el marco del GATT tiene más de 70 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, para financiar la reconstrucción de los países devastados y promover la capitalización de las naciones en desarrollo, se fundó el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento y, finalmente, para corregir la anarquía dominante en el comercio mundial, se concibió un organismo especial, el GATT. 15 países iniciaron en diciembre de 1945 las negociaciones encaminadas a reducir y consolidar los aranceles aduaneros. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y esos países deseaban impulsar rápidamente la liberalización del comercio y empezar a soltar el lastre de las medidas proteccionistas que seguían en vigor desde comienzos del decenio de 1930. En la primera ronda de negociaciones dio origen a un conjunto de normas sobre el comercio y a 45.000 concesiones arancelarias que afectaban aproximadamente a una quinta parte del comercio mundial. Las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio concluyeron formalmente el 30 de octubre de 1947. Cuando se firmó el acuerdo, el grupo se había ampliado a 23 miembros. Las concesiones arancelarias entraron en vigor el 30 de junio de 1948 en virtud de un protocolo de aplicación provisional. Así fue como nació el nuevo Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio con 23 miembros fundadores. Su objetivo era establecer una organización de carácter multilateral que velase por el buen funcionamiento del comercio internacional. Muchos de los países que negociaban el GATT enfrentaban graves problemas de balanza de pagos, incluidos mercados clave como el Reino Unido y prácticamente todos los demás países europeos, lo que significaba que el GATT les permitiría detener legalmente las exportaciones estadounidenses. El protocolo de aplicación provisional contenía una cláusula anterior que permitiría a las partes contratantes seguir aplicando la legislación incompatible con el GATT anterior. Entonces, ¿qué sentido tenía tener un acuerdo comercial que abriera el mercado estadounidense a las importaciones sin lograr un acceso recíproco en los demás mercados? Will Clayton, negociador principal de Estados Unidos, y Sir Richard Stanford Cripps, negociador principal del Reino Unido, mantenían un profundo desacuerdo sobre el nivel de ambición que debían alcanzar las negociaciones del GATT. En septiembre de 1947, tras meses de grandes avances en Ginebra, los negociadores del GATT habían entrado a una etapa delicada en la que debían abordarse las cuestiones más difíciles, la más importante de las cuales era la exigencia de Estados Unidos de que el nuevo sistema multilateral se basara en el principio de la nación más favorecida, que hacía referencia a que cualquier privilegio concedido a un país tendría que ser concedido inmediata e incondicionalmente a todas las partes contratantes del GATT. Esto ayudó a establecer un sistema multilateral de comercio firme y próspero que se hizo cada vez más liberal mediante rondas de negociaciones comerciales. Sin embargo, hacia el decenio de 1980, el sistema necesitaba una reorganización a fondo. Esto condujo a la ronda de Uruguay y, en definitiva, a la OMC. Desde los inicios de la Ruta de la Seda hasta la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el nacimiento de la OMC, el comercio ha contribuido de manera importante a fomentar el desarrollo económico y a promover unas relaciones pacíficas entre las naciones. Anteriormente, el GATT se había ocupado principalmente del comercio de mercancías. Fue un sistema de reglas por naciones. Desde sus inicios fue concebido como un simple acuerdo comercial. Sin embargo, se convirtió en una verdadera organización internacional, ya que tenía todos los elementos siguientes. Contaba con un tratado, que era el Acuerdo General, órganos permanentes, las reuniones de partes contratantes, el Consejo de Representantes y Secretariado General con un director general, y contaba con presupuesto, al que contribuye cada parte contratante en función de su participación en el comercio internacional. También contaba con derechos y obligaciones de las partes, que pueden resumirse en los siguientes puntos.
supresión de toda la discriminación, estabilidad en las concesiones arancelarias, eliminación de restricciones cuantitativas, supresión de las demás formas de protección y solución de controversias. Por otro lado, la OMC, que fue creada el 1 de enero de 1995, significó la mayor reforma del comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió formalmente esto en un organismo internacional. A pesar de su aparente solidez, el GATT desde 1948 a 1994 fue un acuerdo y una organización de carácter provisional. Se regía bajo los siguientes principios. El principio de no discriminación, que se refiere a que no hay posibilidad teórica de dividir países entre amigos o enemigos. Nadie puede utilizar represalias o castigos comerciales por razones raciales, políticas o religiosas. Todos los miembros son regidos por un mismo parámetro comercial. Por el principio de reciprocidad, que implica que cada concesión o beneficio que algún miembro logra en el esquema comercial del acuerdo debe ser compensado de alguna forma por el país beneficiario. El principio de igualdad de los estados. Todos los miembros tienen que tener el mismo estatus al margen de su poderío económico y comercial, de tal suerte que sus derechos y obligaciones deben ser ejecutados frente a todos. El principio de reducción y eliminación de aranceles y tarifas. Esto dice que una vez consolidados los impuestos a la importación y exportación, deben negociarse y reducirse de forma gradual y paulatina, declinando a los gobiernos a intervenir vía restricciones cuantitativas en los intercambios mercantiles. La intención original era crear una tercera institución que se ocupara de la esfera del comercio en la cooperación económica internacional y que viniera a añadirse a las dos instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Más de 50 países participaron en negociaciones encaminadas a crear una Organización Internacional de Comercio como organismo especializado de las Naciones Unidas. El proyecto de la Carta de la Organización Internacional de Comercio era ambicioso. Además de establecer disciplinas para el comercio mundial, contenía también normas de materia en empleo, convenios sobre productos básicos, prácticas comerciales restrictivas, inversiones internacionales y servicios. Se tenía la intención de crear una Organización Internacional del Comercio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo celebrada en 1947 en La Habana, Cuba. En el ínterin se iniciaron en diciembre de 1945 negociaciones encaminadas a reducir y consolidar los aranceles aduaneros y fue que nació el nuevo Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. La Conferencia de La Habana, cuando todavía no había transcurrido un mes de la firma del GATT, la Carta de la Organización Internacional de Comercio fue finalmente aprobada en La Habana en marzo de 1948, pero su ratificación por algunas legislaturas nacionales resultó imposible. La oposición más importante se manifestó en el Congreso de los Estados Unidos, pese a que el gobierno de este país había sido una de las principales fuerzas impulsoras del proyecto. En 1950, el gobierno de Estados Unidos anunció que no pediría al Congreso que ratificara la Carta de La Habana, lo que supuso prácticamente la muerte de la Organización Internacional de Comercio. En consecuencia, el GATT se convirtió en el único instrumento multilateral por el que se rigió el comercio internacional desde 1948 hasta el establecimiento de la OMC en 1995. Durante casi medio siglo, los principios jurídicos fundamentales del GATT surgieron siendo en gran parte los mismos que en 1948. Se hicieron adiciones, una sección sobre el desarrollo y acuerdos plurilaterales en los 70s y prosiguieron los esfuerzos por reducir los aranceles. Gran parte de ello se logró mediante una serie de negociaciones multilaterales denominadas rondas. En los primeros años, las rondas de negociaciones comerciales del GATT se concentraron en continuar el proceso de reducción de los aranceles. Después, la ronda Kennedy dio lugar a un acuerdo antidumping del GATT y a una sección sobre el desarrollo. El dumping es una práctica desleal del comercio que se da cuando un producto se vende a un precio inferior al costo establecido para ser más competitivos. Después viene la Ronda de Tokio, celebrada en el decenio de 1970. Fue el primer intento importante de abordar los obstáculos al comercio no consistentes en aranceles y de mejorar el sistema.
La Ronda de Uruguay, que fue la octava y se celebró en 1986 y 1994, fue la última y la de mayor envergadura. Dio lugar a la creación de la OMC y a un nuevo conjunto de acuerdos. El GATT tenía un carácter provisional y un campo de acción limitado, pero su éxito en el fomento y el logro de la liberalización de gran parte del comercio mundial durante 47 años es incontrovertible. Las continuas reducciones de los aranceles contribuyeron a estimular durante los decenios de 1950 y 1960 el crecimiento del comercio mundial, que alcanzó tasas muy elevadas. El ímpetu de la liberalización del comercio contribuyó a que el crecimiento de este sobrepasara en todo momento el aumento de la producción durante la era del GATT, lo que además demostraba la creciente capacidad de los países para comerciar entre sí y aprovechar los beneficios del comercio. La afluencia de nuevos miembros durante la Ronda de Uruguay fue una prueba del reconocimiento de que el sistema multilateral de comercio constituía un soporte del desarrollo y un instrumento de reforma económica y comercial. El éxito logrado por el GATT en la reducción de los aranceles a niveles tan bajos, unido a una serie de recesiones económicas en el decenio de 1970 y en los primeros años de los 80, incitó a los gobiernos a idear otras formas de protección para los sectores que se enfrentaban con una mayor competencia extranjera. Las elevadas tasas de desempleo y los constantes cierres de fábricas impulsaron a los gobiernos en Europa Occidental y América del Norte a tratar de concretar con sus competidores acuerdos bilaterales de reparto del mercado y a emprender una carrera de subvenciones para mantener sus posiciones en el comercio de productos agropecuarios, hechos ambos que minaron la credibilidad y la efectividad del GATT. El problema no se limitaba al deterioro del clima de política comercial. A comienzos del decenio de 1980 era evidente que el acuerdo general no respondía ya a las realidades del comercio mundial como lo había hecho en el decenio de 1940. En primer lugar, el comercio mundial era mucho más complejo e importante que hace 40 años. Estaba en curso la globalización de la economía, el comercio de servicios que no abarcaba las normas del GATT y era un gran interés para un número creciente de países, y las inversiones internacionales se habían incrementado. La expansión del comercio de servicios estaba también estrechamente relacionada con nuevos incrementos del comercio mundial de mercancías. Por lo tanto, se estimaba que las normas del GATT resultaban deficientes también para otros aspectos. Por ejemplo, en el sector de la agricultura, en el que se habían aprovechado abundantemente los puntos débiles del sistema multilateral, ya habían tenido escaso éxito los esfuerzos para liberalizar el comercio de productos agropecuarios. En el sector de los textiles y el vestido se negoció en el decenio de 1960 y a los primeros años de los 70, una excepción a las disciplinas normales del GATT, que dio lugar a un acuerdo multifibras que regulaba los productos textiles y de confecciones. Incluso la estructura institucional del GATT y su sistema de solución de diferencias causaban preocupación. Esto y otros factores persuadieron a los miembros del GATT de que se debía hacer un nuevo esfuerzo por reforzar y ampliar el sistema multilateral. Ese esfuerzo se tradujo en la Ronda de Uruguay, la Declaración de Marrakech y la creación de la OMC. Las rondas más importantes. La Ronda de Tokio fue el primer intento de reformar el sistema, que tuvo lugar entre el 1973 y 1979, en la cual participaron 102 países. En esta ronda se prosiguió a los esfuerzos del GATT por reducir progresivamente los aranceles. Entre sus resultados, cabe señalar una reducción media de 1/3 de los derechos de aduana en los 9 principales mercados industriales del mundo, con lo que el arancel medio aplicado a los productos industriales descendió al 4.7%. Las reducciones arancelarias escalonadas durante un periodo de 8 años conllevan un elemento de armonización. Cuanto más elevado era el arancel, proporcionalmente mayor era la reducción. En esta ronda también tuvo éxitos y fracasos. No logró resolver los problemas fundamentales que afectaban al comercio de productos agropecuarios, ni tampoco llegó a poner en pie un acuerdo modificado sobre las medidas de salvaguarda. En cambio, de las negociaciones que surgieron una serie de acuerdos sobre los obstáculos no arancelarios, que en algunos casos interpretaban normas del GATT ya existentes y en otros abrían caminos enteramente nuevos.
La mayoría de los casos, solo un número relativamente reducido de los miembros del GATT se adhirieron a estos acuerdos. Como no fueron aceptados por la totalidad de los miembros del GATT, a menudo se les daba informalmente el nombre de códigos, que no tenían carácter multilateral, pero representaban un comienzo de esto. Varios de esos códigos fueron finalmente modificados en la Ronda de Uruguay y se convirtieron en compromisos multilaterales aceptados por todos los miembros de la OMC. Solo 4 de ellos siguieron siendo acuerdos plurilaterales. Después de esto, surge la Ronda Uruguay, que duró 7 años y medio, casi el doble del plazo previsto. Hacia el final, participaban en ella 123 países, abarcó casi la totalidad del comercio, desde los cepillos de dientes hasta las embarcaciones de recreo, desde los servicios bancarios hasta las telecomunicaciones y desde los genes del arroz silvestre hasta los tratamientos contra el SIDA. Simplemente fue la mayor negociación comercial que haya existido jamás y muy probablemente la negociación de mayor envergadura de cualquier género en la historia de la humanidad. En algunos momentos pareció condenada al fracaso, pero finalmente la Ronda de Uruguay dio origen a la mayor reforma del sistema mundial de comercio desde la creación del GATT y al final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sus avances dificultosos, esta ronda produjo los inicios de la Organización Mundial del Comercio. En solo 2 años, los participantes se pusieron de acuerdo sobre un conjunto de reducciones de los derechos de importación aplicables a los productos tropicales. También revisaron las normas para la solución de diferencias y algunas medidas se aplicaron de inmediato, y establecieron además la presentación de informes periódicos sobre las políticas comerciales de los miembros del GATT, medida que se consideró importante para lograr los regímenes comerciales fueran transparentes en todo el mundo. ¿Qué es la OMC? La Organización Mundial de Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Sustituyó al GATT como organización internacional, pero el Acuerdo General sigue existiendo como Tratado General de la OMC sobre el comercio de mercancías, actualizado como consecuencia de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. La creación de la OMC el 1 de enero de 1995 significó la mayor reforma del comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sus acuerdos abarcan además el comercio de servicios, la propiedad intelectual, también dio lugar a nuevos procedimientos para la solución de diferencias. Todo empezó con el comercio de mercancías. Entre 1947 y 1994, el GATT fue el foro en el que se negociaba la reducción de los aranceles y de otros obstáculos al comercio. El texto del Acuerdo General establecía normas importantes, en particular la no discriminación. Desde 1995, el Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la OMC, se ha convertido, junto con sus anexos, entre los que incluye el GATT actualizado, en el Acuerdo Básico de la OMC. Dichos anexos se centran en sectores específicos relacionados con las mercancías, como la agricultura y en cuestiones tales como las normas de productos, las subvenciones o las medidas antidumping. El dumping es una práctica comercial desleal que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando a las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. El acuerdo sobre la facilitación del comercio, que entró en vigor en 2017, ha sido una importante adición reciente. En cuestión de servicios, los bancos, las compañías de seguros, las empresas de telecomunicaciones, los operadores turísticos, las cadenas de hoteles y las empresas de transporte que deseen desarrollar sus actividades comerciales en el extranjero pueden beneficiarse de los mismos principios de comercio más abierto que originalmente solo se aplicaban al comercio de mercancías. Esos principios se recogen en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Los miembros de la OMC también han contraído compromisos individuales en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, en los que se especifican los sectores de servicios que están dispuestos a abrir a la competencia exterior y el grado de apertura de dichos mercados. En tema de propiedad intelectual, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC contiene normas que rigen el comercio en la esfera de las ideas y la creatividad. Esas normas establecen cómo se deben proteger en los intercambios comerciales el derecho de autor, las patentes, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas utilizadas para identificar a los productos, los dibujos y modelos industriales y la información no divulgada, por ejemplo, los secretos comerciales, aspectos todos estos conocidos como propiedad intelectual. En el ámbito de solución de controversias,
El procedimiento de la OMC para resolver conflictos comerciales, previsto por el entendimiento sobre solución de diferencias, es fundamental para la observancia de las normas y asegurar así la fluidez de los intercambios comerciales. Los gobiernos someten sus diferencias a la OMC cuando estiman que se han infringido los derechos que les corresponden en virtud de los acuerdos de la OMC. Los dictámenes de los expertos independientes designados especialmente para el caso se basan en la interpretación de los acuerdos y de los compromisos contraídos por cada uno de los miembros. El sistema alienta a los miembros a solucionar sus diferencias mediante la celebración de consultas. Si no se obtienen resultados satisfactorios, pueden iniciar un procedimiento que consta de varias fases e incluye la posibilidad de que un grupo especial de expertos adopte una resolución al respecto y el derecho de recurrir contra tal resolución, alegando fundamentos jurídicos. La confianza en el sistema ha quedado corroborada por el número de asuntos sometidos a la OMC, más de 500 desde el establecimiento de la organización, frente a los 300 diferencias examinadas durante toda la vigencia del GATT. Es la única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países. Su principal función es garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertad posibles. Su descripción. La sede es Ginebra, Suiza. La OMC está integrada por 164 miembros que representan más del 98% del comercio mundial. Otros 22 países que están negociando su adhesión a la organización. Tiene un presupuesto de 197 millones de francos suizos, al menos en el 2020, y la OMC es una organización dirigida por los miembros, en la que las decisiones se adoptan por consensos entre gobiernos de todos los países miembros. ¿Qué hace la OMC? La OMC sirve de foro para la negociación de acuerdos encaminados a reducir los obstáculos al comercio internacional y a asegurar condiciones de igualdad para todos. Contribuye así al crecimiento económico y al desarrollo. Principalmente, administra acuerdos comerciales entre sus miembros, sirve de foro para las negociaciones comerciales, resuelve diferencias comerciales, examina las políticas comerciales de los miembros, ayuda a los países en desarrollo en las materias de política comercial, prestándoles asistencia técnica y organizando programas de formación. Coopera con otras organizaciones internacionales. Los principales objetivos de la OMC están establecidos en el Acuerdo de Marrakech, los cuales son elevar los niveles de vida, lograr el pleno empleo, lograr un volumen considerable y un constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva, acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo en un desarrollo sostenible. Las principales actividades de la OMC son la negociación de la reducción o eliminación de los obstáculos al comercio, ya sean aranceles a la importación u otros obstáculos al comercio, y acuerdos sobre las normas por las cuales se rige el comercio internacional, por ejemplo, en las esferas de las medidas antidumping, las subvenciones o las normas sobre productos. La administración y vigilancia de la aplicación de las normas acordadas de la OMC que regulan el comercio de mercancías y de servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Los acuerdos de la OMC son extensos y complejos porque se trata de textos jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades. Tratan de las siguientes cuestiones: agricultura, textiles y vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas industriales y seguridad de los productos, reglamentos sobre sanidad de los alimentos, propiedad intelectual y muchos temas más. Ahora bien, todos estos documentos están inspirados en varios principios simples y fundamentales que constituyen la base del sistema multilateral de comercio. Los principios de la OMC. El primero, nación más favorecida. Igual trato para todos los demás. En virtud de los acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos, se tiene que hacer lo mismo en todos los demás miembros de la OMC. El segundo, trato nacional. Igual trato para nacionales y extranjeros. Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeras y nacionales. Comercio más libre de manera gradual mediante negociaciones. La reducción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más evidentes de alentar al comercio. Esos obstáculos incluyen los derechos de aduana o aranceles, y medidas tales como las prohibiciones de las importaciones o los contingentes que restringen selectivamente las cantidades importadas. Ocasionalmente se han debatido también otras cuestiones como el papeleo administrativo y las políticas cambiarias. Previsibilidad mediante consolidación y transparencia.
A veces la promesa de no aumentar un obstáculo al comercio puede ser tan importante como reducir otro, ya que la promesa permite que las empresas tengan una visión más clara de sus oportunidades futuras. Mediante la estabilidad y la previsibilidad, se fomentan las inversiones, se crean puestos de trabajo y los consumidores pueden aprovechar plenamente los beneficios de la competencia, la posibilidad de elegir precios más bajos. El sistema multilateral de comercio constituye un intento de los gobiernos de dar estabilidad y previsibilidad al entorno comercial. Fomento de una competencia leal. Algunas veces se describe a la OMC como una institución de libre comercio, lo que no es completamente exacto. El sistema permite la aplicación de aranceles y, en circunstancias restringidas, otras formas de protección. Es más exacto decir que es un sistema de normas consagrado al logro de una competencia libre, leal y sin distorsiones. Las normas sobre no discriminación y trato nacional tienen por objeto lograr condiciones equitativas de comercio. Es también el objeto de las normas relativas al dumping y las subvenciones. Las cuestiones son complejas y las normas tratan de establecer lo que es leal o desleal y cómo pueden responder los gobiernos, en particular mediante la aplicación de derechos de importación adicionales calculados para compensar el daño ocasionado por el comercio desleal. Promoción de desarrollo y la reforma económica. El sistema de la OMC contribuye al desarrollo. Por otra parte, los países en desarrollo necesitan flexibilidad en cuanto al tiempo preciso para aplicar los acuerdos del sistema, y a su vez los acuerdos incorporan las disposiciones anteriores al GATT, que prevé asistencia y concesiones comerciales especiales para los países en desarrollo. Estructura de la OMC. Como se mencionó anteriormente, la OMC es una organización dirigida por los miembros. Dirigen la OMC los gobiernos miembros. Todas las decisiones importantes son adoptadas por la totalidad de los miembros, ya sea por sus ministros, que se reúnen por lo menos una vez cada 2 años, o por sus embajadores o delegados, que se unen regularmente en Ginebra. Las decisiones se adoptan normalmente por consenso. A ese respecto, la OMC es diferente de otras organizaciones internacionales, por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En la OMC no se delega la autoridad a una junta de codirectores ni en el ejecutivo de la organización. Cuando las disposiciones de la OMC imponen disciplinas con respecto a las políticas de los países, es como resultado de negociaciones celebradas entre los miembros de la organización. Las disposiciones las aplican los propios miembros, con arreglo a los procedimientos convenios negociados por ellos, que incluye la posibilidad de sanciones comerciales, pero esas sanciones las imponen los países miembros, con la autorización de todos ellos. Es completamente diferente de lo que ocurre en otros organismos cuyos burócratas pueden, por ejemplo, inferir en la política de un país mediante la amenaza de retirarles el crédito. La adopción de decisiones por consenso entre unos 150 miembros puede resultar difícil. Su principal ventaja es que las decisiones adoptadas de esas maneras son más aceptables por todos los miembros. La máxima autoridad, la conferencia ministerial. La conferencia ministerial es el órgano de adopción de decisiones más importantes, que debe reunirse por lo menos una vez cada 2 años. Puede adoptar decisiones sobre todas las cuestiones que se planteen en el marco de cualquiera de los acuerdos comerciales multilaterales. En ella están representados todos los miembros de la OMC, los cuales son países o uniones aduaneras. En segundo nivel está el Consejo General, bajo 3 formas. El Consejo General, el órgano de solución de diferencias y el órgano de examen de políticas comerciales. En realidad, los 3 son lo mismo. En el acuerdo por el que se establece la OMC se dice que todos ellos son el Consejo General, aunque cuando se reúnen tienen diferentes mandatos. También en este caso están integrados por todos los miembros de la OMC y deben rendir informe a la conferencia ministerial. Actúa en representación de la conferencia ministerial en todos los asuntos de la OMC. Se reúne como órgano de solución de diferencias y órgano de examen de políticas comerciales para supervisar el procedimiento de solución de diferencias entre los miembros y para analizar las políticas comerciales de los miembros. En tercer nivel tenemos a los consejos. Estos son 3 y cada uno de los cuales se ocupa de una amplia esfera de comercio. Rinde un informe al Consejo General, el Consejo de Comercio de Mercancías, el Consejo de Comercio de Servicios y el Consejo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Como sus nombres indican, estos 3 consejos son responsables del funcionamiento de los acuerdos de la OMC, que tratan de sus esferas de comercio respectivas. También en este caso están integrados por todos los miembros de la OMC. Los 3 tienen también un órgano subsidiario. Hay otros 6 órganos que rinden informe al Consejo General. Su ámbito de competencia es más pequeño, de ahí que sean comités, pero están asimismo integrados por todos los miembros. Abarcan distintas cuestiones: comercio y desarrollo, medio ambiente, acuerdos comerciales regionales y cuestiones administrativas.
También informan regularmente al Consejo General de sus actividades otros dos órganos subsidiarios que se ocupan de acuerdos plurilaterales, que no están firmados por todos los miembros de la OMC. En el cuarto nivel está el quid de la cuestión. Cada uno de los consejos de nivel superior tiene órganos subsidiarios. El Consejo del Comercio de Mercancías tiene 11 comités que se ocupan de temas específicos. También, en este caso, están integrados por todos los países miembros. RIN también informa el Consejo del Comercio de Mercancías, el órgano de supervisión de los textiles, que consta de un presidente y 10 miembros que actúan a título personal, y los grupos que se ocupan de las notificaciones, los cuales son los mismos gobiernos, ya que estos deben informar a la OMS de las políticas o medidas que aplican o se proponen aplicar, y de las empresas comerciales del Estado. En cuanto al Consejo de Comercio de Servicios, sus órganos subsidiarios se ocupan de los servicios financieros, las reglamentaciones nacionales y los compromisos específicos contraídos en su marco. El nivel de Consejo General en el órgano de solución de diferencias tiene también dos auxiliares, los grupos especiales de solución de diferencias, compuestos de expertos establecidos para emitir un dictamen sobre diferencias sin resolver, y el órgano de apelación, que se ocupa de las apelaciones. También se realizan reuniones informales. Los progresos importantes rara vez se realizan en las reuniones formales de estos órganos, y menos aún en las de consejos a nivel superior. Al tomarse habitualmente las decisiones por consenso y sin votación, las consultas informales dentro de la OMC desempeñan una función de vital importancia en el proceso necesario para que una gran diversidad de miembros se pongan de acuerdo. Así pues, aparte de las reuniones formales, se celebran otras informales en las que participan igualmente todos los miembros. Estas reuniones deben organizarse con gran cuidado. La clave es que se mantenga informado a todos lo que está ocurriendo, aun cuando no asista a una determinada reunión o sesión de consultas, y que todos tengan oportunidad de participar o facilitar información. Estas reuniones son necesarias para adoptar las decisiones formales en los consejos y comités. Tampoco quiere decir que las reuniones formales carezcan de importancia. Constituyen el foro para intercambiar opiniones, dejar constancia de las posiciones de los países y, en última instancia, confirmar las decisiones. El arte de lograr un acuerdo entre todos los miembros del OMC consiste en establecer un equilibrio apropiado de manera que los progresos conseguidos entre solo unos cuantos países puedan ser aceptables para el resto de los miembros. Las políticas especiales. Se presta especial atención a 4 políticas particulares que sirven de base a las funciones de negociaciones comerciales y aplicación de normas. La primera es la prestación de asistencia a las economías en desarrollo y las economías en transición. La segunda, ayuda especializada para la promoción de las exportaciones en el Centro de Comercio Internacional. La tercera, la cooperación de la OMC en la formulación de la política económica a escala mundial. Y la cuarta, la transparencia. Secretaría de la OMC. La Secretaría, con sede en Ginebra, tiene una plantilla de unos 630 funcionarios, encabezado por un director general, cuyos objetivos son brindar apoyo técnico a los distintos consejos y comités y a las conferencias ministeriales, prestar asistencia técnica a las economías en desarrollo, analizar el comercio mundial y dar a conocer las actividades de la OMC al público y a los medios de comunicación. El organigrama de la Secretaría. Al frente de la Secretaría de la OMC se halla el Director General. Cada división depende directamente del Director General o de uno de los Directores Generales adjuntos. La Secretaría defiende la no discriminación. Un país no debe discriminar entre sus interlocutores comerciales y no debe discriminar entre sus propios productos, servicios o nacionales y los productos, servicios o nacionales de otros países. Debe de ser más abierto. La disminución de los obstáculos comerciales es una de las formas más evidentes de fomentar el comercio. Esos obstáculos pueden consistir en desechos de aduana o en medidas como la prohibición de las importaciones o la fijación de contingentes que restringen selectivamente las cantidades. Debe ser previsible y transparente. Las empresas, los inversores y los gobiernos de otros países deben confiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales. Mediante la estabilidad y la previsibilidad se fomentan las inversiones, se crean puestos de trabajo y los consumidores pueden disfrutar plenamente de las ventajas de la competencia, la posibilidad de elegir y unos precios más bajos.
Otro punto es ser más competitivo. Desalentar para ello las prácticas desleales como las subvenciones o la exportación y el dumping de productos a precios inferiores a su costo para obtener una mayor participación en el mercado. Las cuestiones son complejas y las normas tratan de establecer lo que es leal o desleal y la manera en que los gobiernos pueden responder, especialmente imponiendo derechos de importación adicionales calculados para compensar los perjuicios causados por el comercio desleal. Ser más beneficioso para los países en desarrollo. Conceder a estos más tiempo para realizar ajustes, mayor flexibilidad y privilegios especiales. Más de 3/4 partes de los miembros de la OMC son países en desarrollo y países en transición a economías de mercado. Los acuerdos de la OMC les conceden periodos de transición para adaptarse a las disposiciones de la OMC menos conocidas y tal vez las más difíciles. Otro punto, proteger el medio ambiente. Los acuerdos de la OMC permiten a los miembros adoptar medidas para proteger no solo el ambiente, sino también la salud pública y la salud de los animales, y para preservar los vegetales. No obstante, esas medidas deben aplicarse por igual a las empresas nacionales y a las extranjeras. En otras palabras, los miembros no deben utilizar medidas de protección del medio ambiente como medio para encubrir políticas proteccionistas. Los presidentes de la OMC. Oficialmente, cada consejo, comité o grupo de trabajo elige a su propio presidente. Sin embargo, para garantizar una buena distribución de los nombramientos en todos los órganos, se celebran consultas informales para llegar a un consenso sobre las listas de presidentes en 3 grupos. Los que están relacionados directamente con el Consejo General, incluidos los órganos que rinden informe al Comité de Negociaciones Internacionales, los que rinden informe al Consejo del Comercio de Mercancías y los que lo hacen al Consejo de Comercio de Servicios. Una vez finalizadas estas consultas, el Consejo General, el Consejo del Comercio de Mercancías o el Consejo del Comercio de Servicios toman nota de la lista consensual y a continuación cada consejo, comité o grupo de trabajo subsidiario confirma formalmente la selección eligiendo por consenso a su propio presidente. Varios comités del Consejo del Comercio de Mercancías eligen también a sus vicepresidentes. Casi todos los presidentes tienen un mandato de 1 año, con excepción del Comité de Negociaciones Comerciales, presidido ex oficio por el director general de la OMC, y de los presidentes de los grupos de negociación que dependen del Comité de Negociaciones Comerciales, cuyos mandatos se establecen de manera diferente, por el momento desde una conferencia ministerial hasta lo siguiente. En el Consejo General se encuentra el embajador David Walker y la directora general es Ngozi Okonjo-Iweala, que es la primera mujer en ser directora de la OMC. Textos jurídicos de la OMC. La mayoría de los acuerdos de la OMC son el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay celebradas de 1986 a 1994 y se firmaron en la Conferencia Ministerial de Marrakech en abril de 1994. Existen unos 60 acuerdos y decisiones que suman unas 550 páginas aproximadamente. En 1997 se alcanzó un acuerdo sobre servicios de telecomunicaciones en el que 69 gobiernos aceptaron una serie de medidas de liberalización de gran alcance que iban más allá de los acordados durante la Ronda Uruguay. Ese mismo año, 40 gobiernos lograron la feliz conclusión de las negociaciones sobre el comercio en franquicia arancelaria de los productos de tecnología de la información, y 70 miembros concertaron un acuerdo sobre los servicios financieros que abarcan más del 95% del comercio de servicios bancarios, seguros, operaciones con valores e información financiera. En 2000 se iniciaron nuevas conversaciones sobre la agricultura y los servicios. Estas conversaciones se integraron en un programa de trabajo más amplio, el Programa de Doha para el Desarrollo, que se puso en marcha en la 4ª Conferencia Ministerial de la OMC,
celebrada en Doha en noviembre del 2001. El acuerdo sobre contratación pública revisado que se adoptó en la octava conferencia ministerial de la OMC celebrada en 2011 amplió el alcance del acuerdo original en unos $100.000 millones al año. En la novena conferencia ministerial celebrada en Bali en 2013, los miembros de la OMC concertaron el acuerdo sobre facilitación del comercio, que tiene por finalidad reducir las demoras en frontera mediante la simplificación de los trámites burocráticos. Se logrará una reducción de los costos del comercio de más de 14 puntos porcentuales y un aumento de las exportaciones mundiales de hasta $1 billón. De la ampliación del acuerdo sobre tecnología de la información concluida en la 10ª conferencia ministerial, celebrada en Nairobi en 2015, se eliminaron los aranceles aplicables a 200 productos de tecnología de la información adicionales. En 2017, entró en vigor una enmienda del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, destinado a facilitar el acceso de las economías pobres a medicamentos asequibles. Este año también entró en vigor el acuerdo sobre facilitación de comercio. El presupuesto de la OMC supera los 160 millones de francos suizos. Las contribuciones de los distintos países se calculan sobre la base de su participación en el comercio total realizado por los miembros de la OMC. Los ingresos diversos se obtienen del alquiler a terceros y de la venta de publicaciones impresas y electrónicas. La OMC también administra una serie de fondos fiduciarios con las aportaciones de los miembros. Estos fondos se utilizan en apoyo de las actividades especiales de cooperación técnica y formación destinadas a que los países menos adelantados y en desarrollo puedan hacer mejor uso de los medios que dispone la OMC y obtener mayores beneficios del sistema multilateral de comercio. La teoría que pensamos que se ajusta más a este organismo es el liberalismo. El liberalismo se le identifica como una doctrina que propone la libertad y tolerancia en las relaciones humanas, promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. Esto se basa en los 3 derechos naturales de John Locke: vida, libertad y propiedad privada. Similar a como aquí en la Organización Mundial de Comercio, la cooperación económica entre ellos se puede intensificar las relaciones y generar ganancias mutuas. Y con esto concluimos la presentación sobre la Organización Mundial de Comercio. Gracias.